Hola, buenos días con todos. Vamos a hacer la clase que corresponde a la introducción de formulación y evaluación de proyectos. Muy bien, entonces bueno, como introducción me gustaría comentarles que no hay probablemente dos proyectos de inversión igual. Eso quiere decir que cada uno de los proyectos que uno va desarrollando va a tener ciertos supuestos o ciertas características que el evaluador o la persona responsable del proyecto va a considerar, por lo tanto no se puede asumir que estén iguales. Lo que sí es que se utiliza una metodología estándar, que es la que vamos a aprender a lo largo del curso, que es aplicable a casi cualquier proyecto de inversión. Sin embargo, como les decía, en base a los supuestos, los resultados que uno va a obtener no deberían de ser iguales porque el criterio de cada uno de los evaluadores va a diferir en diferentes aspectos. Muy bien. Entonces, finalmente, cuando realizamos un proyecto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Queremos saber si este es conveniente o no para poder invertir nuestro dinero, porque el objetivo finalmente es invertir nuestro dinero para poder obtener un rendimiento a cambio. Una recomendación apropiada en este sentido depende de qué recursos uno dispone para hacer la toma de las decisiones. Entonces, los estudios de viabilidad deberían de simular al máximo posible lo que debería suceder en el proyecto si este fuese implementado. Entonces hay que tener en consideración eso para en el momento de ir haciendo todos los cálculos y la búsqueda de la información tratar de aproximarse a la mayor realidad posible de tal manera que los resultados puedan ser confiables. Entonces se debe hacer una estimación de los beneficios y de los costos probables para poder evaluar el proyecto y tomar decisiones apropiadas. Dentro de las opciones de inversión vamos a encontrar proyectos de tipo dependientes, independientes y mutuamente excluyentes. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de los dependientes, para realizarse requieren de otra inversión, es decir, como su término lo indica, dependen de algún otro proyecto o de alguna otra situación. Entonces, estos proyectos podrían terminar convirtiéndose en complementarios o incluso llegar a necesitarse mutuamente. Entonces, se procura que exista una sinergia entre los proyectos de este tipo para poder mejorar la rentabilidad tanto conjunta versus la individual en estos casos, ¿no? Entonces, como ejemplo tendríamos un sistema de evaluación de residuos en una planta termoeléctrica. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Es decir, ¿dónde está esta relación? Es que para hacer la evaluación de los residuos se necesita que exista la planta y a su vez, para que la planta pueda funcionar adecuadamente, se requiere de una evaluación de residuos. Entonces, como se puede observar y tal como se presentaba en la lámina anterior, estos dos proyectos se considerarían dependientes porque se necesitan mutuamente. Bien, con relación a los proyectos independientes, son los que se pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectados por otros proyectos. Los dos proyectos independientes pueden conducirse a decisiones independientes como su término lo indica, es decir, se puede hacer todos, se puede hacer ninguno, se puede hacer uno. Por ejemplo, la decisión de comprar o alquilar oficinas es independiente totalmente de la decisión que tiene que hacerse con relación a sistemas informáticos. Es decir, igual se necesita un sistema informático para la oficina y no importa si el local donde está operando la oficina es alquilado o es propio. Simplemente son dos cosas que tienen que realizarse y que no tienen por qué afectar la una versus la otra. Bien, con relación a los mutuamente excluyentes, las inversiones mutuamente excluyentes, como su término también lo indica, corresponden a proyectos opcionales, es decir, donde se acepta uno, tengo que excluir a los demás proyectos. Entonces, tendríamos un ejemplo como elegir una tecnología que usa petróleo en lugar de carbón, que haría innecesario invertir en un sistema para evacuar cenizas y residuos del carbón. Entonces, ahí nos podemos ir dando cuenta cómo van funcionando este tipo de esquemas, ¿no? Bien. Tipología de los proyectos. Aquí podemos identificar en estas tipologías que podríamos clasificar los tipos de proyectos según la finalidad del estudio y según el objeto de la inversión. Entonces, según la finalidad del estudio tendríamos que nos interesaría saber la rentabilidad del proyecto a lo largo del curso y principalmente pues cuando nosotros llegamos a la parte financiera vamos a trabajar justamente en la evaluación de la rentabilidad del proyecto a diferenciar el flujo de caja destinado para el proyecto y el flujo de caja del inversionista, de lo cual obviamente pues, podremos obtener estos resultados como la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista y también podríamos evaluar en función del endeudamiento que uno pudiera adquirir para realizar o ejecutar el proyecto, cuál sería la capacidad de pago. Bien, y por el lado de la inversión tendríamos la creación de nuevos negocios o proyectos de modernización, dentro de los cuales podríamos considerar outsourcing, ampliación, abandono, internalización y reemplazo. Ya vamos a ver un poco más de esto.
Bien, entonces como se mencionaba, según la finalidad del estudio, tal como podríamos observar aquí, estudios para medir la rentabilidad de la inversión independientemente de dónde provengan los fondos. Es decir, en el caso del proyecto, cuando uno estructura el flujo de caja del proyecto, ahí no interesa de dónde se obtienen los fondos, es decir, cuánto dinero aporta el accionista o el patrimonio, digamos, y cuánto dinero se aporta a nivel de deuda. Es decir, en el caso del proyecto, simplemente como proyecto, esto es irrelevante. Más bien, en el caso cuando ya queremos saber cuál es el rendimiento que se genera de los recursos invertidos, estaríamos hablando del flujo caja del inversionista, donde se quiere conocer finalmente pues qué tan rentable será para esta persona. Y en el caso de estudios para medir la capacidad del propio proyecto con la finalidad de enfrentar compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización también es importante, porque no se puede adquirir una deuda indiscriminadamente sin evaluar la capacidad de pago que se podría alcanzar dentro de hacer este proyecto. Bien. La siguiente clasificación de los proyectos, que es justamente la que veíamos aquí, según el objeto de la inversión, se realiza en función de la finalidad de la inversión, es decir, del objeto de la asignación de recursos que permite distinguir entre los proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y aquellos que buscan evaluar algún cambio, mejora, modernización en una empresa que ya esté operativa, ¿sí? Que también puede ser bastante común. Muchas veces uno ya tiene una empresa en marcha y necesita evaluar, ampliarse, subcontratar, diferentes aspectos de los que vamos a ir hablando. Bien, por la creación de nuevos negocios, proyectos que se desarrollan para empezar un negocio, ¿sí? Tenemos proyectos que se desarrollan para empezar un negocio que nos interesa. Generalmente en el curso de proyectos que trabajamos, vemos desde un proyecto que está recién naciendo como una idea y que se empieza a valorar, digamos, en su conjunto, ¿no? Luego, cuando hablamos de proyectos de modernización, estamos hablando de diferentes alternativas que se pueden presentar como necesidades dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la necesidad de realizar un outsourcing. ¿Qué es esto de outsourcing? Esto es la externalización de los servicios. Por ejemplo, en un caso de lavandería, para poder liberar espacios o instalaciones. También podría ser, por poner un ejemplo, si una empresa es pequeña, imagínense que tuviera que contratar personal de limpieza, imagínense que tuviera que contratar un contador a tiempo completo, un community manager a tiempo completo, podría ser muy costoso, porque generalmente las pequeñas y medianas empresas, cuando recién están iniciando sus funciones, no tienen la capacidad financiera para poder costear una serie de rubros. Por lo tanto, es difícil y muchas veces los mismos emprendedores tienen que ejecutar muchas de las tareas porque no tienen cómo financiar para que las realice un tercero. Entonces, en estos casos hay la posibilidad de subcontratar servicios de limpieza, específicamente alguna empresa que se dedique a eso, y uno contrata y no tiene que tener el personal de planta, que podría eventualmente ser un poco más costoso. Asimismo, el servicio contable, si el movimiento de la empresa no es tan fuerte, no necesita tener un contador de planta, podría subcontratar esos servicios a muchas empresas que ofertan dicho tipo de servicios. Por lo tanto, pues hay opciones según las necesidades, ¿no? Asimismo, muchas empresas empiezan con un determinado tamaño y en función de los resultados tienen la opción de ir creciendo. Eso implica que podrían tener la necesidad de ampliarse, construir, habilitar nuevos boxes para aumentar la capacidad de atención y reducir la lista de espera de pacientes, eso imaginándonos un determinado caso. Pero otros casos de ampliación pueden ser, hay casos conocidos, por ejemplo, el mismo caso de la universidad. Si ustedes se fijan, originalmente el campus del ESPOL era un campus pequeño en Las Peñas y actualmente es un campus más grande, mucho más grande, ¿verdad? Asimismo podríamos poner otros ejemplos como algunos locales comerciales, centros comerciales, colegios, que empiezan de un tamaño y que luego van creciendo paulatinamente en función de los resultados. Abandono corresponde al cierre de una parte de una unidad, por ejemplo, de cirugía reconstructiva, en consideración a tener una capacidad ociosa. Entonces, se podría analizar en transformarla en un centro de imageneología con la intención de aprovechar de mejor manera esto. Esto quiere decir que si yo identifico que tengo un área que no está siendo lo suficientemente buena, productiva, puedo evaluar el potencial de alguna otra área que pudiera tener mejores resultados. Entonces, hay momentos en que pudiera ser necesario considerar un determinado abandono.
En el caso de internalización, por ejemplo, creación de un laboratorio de procesamiento de muestras en el interior de un establecimiento para evitarle al paciente recurrir a otros centros médicos. Ahí se me ocurre un ejemplo sencillo, no sé si a algunos de ustedes les ha sucedido. Muchas veces cuando uno va donde el dentista le dice, y tengo que sacar, necesitamos ver una radiografía para poder hacer determinado procedimiento, ¿verdad? Pero el dentista no tiene en su consultorio un centro especializado, un área de imagenología. Por lo tanto, ¿qué significa lo que toca hacer? Tiene que irse a buscar algún otro lugar. Entonces, ese tipo de internalización es que cuando uno ve que hay suficiente demanda por determinado tema, podría considerar incorporarlo dentro de la oferta que tiene, ¿no? Y reemplazo, pues, modernizar equipos de escáner, etc. Entonces, tarde o temprano uno tiene que reemplazar los activos, es decir, un computador, un equipamiento, una maquinaria, un vehículo. Tarde o temprano hay que hacerlo. De hecho, existen estudios de reemplazo que nos permiten a nosotros conocer cuál es el momento idóneo para poder realizar este cambio. Bien, vamos a ver un ejemplo. En la primera parte de este ejemplo tenemos un proyecto que requiere una inversión de $1.000 y que reditúa en un año 1.120. ¿Okay? Es decir, que uno desembolsa 1.000, saca de su bolsillo 1.000 en el momento cero y después de un año va a recibir 1.120, dice, en moneda de igual valor a quien lo realice, ¿sí? Sin embargo, el inversionista no dispone del total de la inversión, es decir, que esos $1.000, que es la cantidad de dinero que habría que invertir en el tiempo cero, no es una cantidad que el inversionista tiene en su bolsillo. Entonces, tiene la necesidad de endeudarse para poder implementar el proyecto. Dice aquí que hay la posibilidad de que el banco le preste los recursos faltantes. Entonces, dice que aquí la cantidad que le falta es de 800. Eso quiere decir que esta persona que desea invertir en este proyecto de 1.000 únicamente cuenta con 200, ¿sí? La tasa a la que se podría endeudar con el banco es al 8%. Y dice que al final del año, si se va a endeudar por un año, tiene que devolverle tanto el capital, es decir, los $800 que recibió en calidad de préstamo, más el interés que el banco le está cobrando, que en este caso ya sería la cantidad a la que equivale en dinero esta tasa del 8%. Entonces la pregunta es cuál sería el retorno del proyecto y cuál sería el retorno para el inversionista. Y un poco en alguna medida es como para que se pueda ir identificando cuál es la diferencia en el caso del proyecto cuando no se considera la fuente de financiamiento, es decir, la inversión es 1.000 y no importa de dónde proviene, mientras que cuando queremos ver cuál es el retorno para el inversionista, sí, claramente lo que nos interesa saber es cuánto sacó de su bolsillo el inversionista. Entonces, en este caso, para la primera parte, cuando nos dicen cuál sería el retorno del proyecto, estaríamos hablando de netamente una inversión de 1.000, ¿sí? Mientras que en el caso del retorno para el inversionista, estaríamos hablando de que el inversionista desembolsó como inversión 200 de los 1.000 porque los otros 800 los puso el banco. Bien, entonces dice, un proyecto que requiere una inversión de 1.000 reditúa en un año 1.120 en moneda de igual valor a quien lo realice. Es decir, le permite aumentar su riqueza en 120. Es decir, en el proyecto, de manera general, si se invierte en 1.000, se va a recibir 1.120, lo que corresponde a una rentabilidad del 12%. Muy sencillo de calcular porque estaríamos hablando de 120 dividido para 1.000, 12% anual. Con relación al préstamo, en el momento que ya nos queremos ir a ver la parte del inversionista, del préstamo, $800 que se recibe del banco, una tasa del 8%, significa que al final se va a tener que devolver al banco $64, lo que en total más el capital que se recibió del banco, que son 800, y los 64 en intereses, son 864 que se debería devolver al final del año. Con eso se cumpliría, se honraría la deuda que se contrató con el banco. Entonces, el proyecto generaba una ganancia neta de 120, tal como se había planteado. Y el endeudarse significa que tiene que devolver 64 extras por concepto de intereses. Eso quiere decir que ahora al inversionista únicamente de esos 120 menos los 64 que tiene que devolverle al banco por concepto de intereses le van a quedar $56. Si el proyecto exhibía una rentabilidad de 12% solo por el efecto del financiamiento, en este caso el inversionista ahora va a obtener una rentabilidad de 28%. ¿De dónde sale el 28%? Corresponde a los $56 que quedan como saldo de lo que se recibe de la inversión, y se lo va a dividir para los $200, que es el aporte que ha logrado hacer el inversionista de su bolsillo. Entonces esto equivale al 28%. Entonces dice aquí
justamente que los 56 sobre los 200 son los que nos representan